Quería compartir esta mañana una palabra. Hemos recibido una salvación muy grande. Cuando anotaba algunas cosas para compartir hoy, tenía en mente dos canciones que cantamos: A Dios sea la gloria por su gran salvación. Y también venía a mi mente, adoramos a Jesús, el Hijo del Dios vivo, que dice, cambió Él nuestra suerte al resucitar, nuestra suerte, nuestro destino, nuestro futuro. Porque recibimos una salvación muy grande que abarca el pasado, la gran carga que llevábamos por el pecado, la gran carga que llevábamos por todas las ofensas que habíamos cometido contra Dios cuando el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas y nos hizo entender las ofensas, las cosas que habíamos hecho contra Dios, las ofensas que también sabíamos que habíamos cometido contra otros, contra amigos, familiares, todas las cosas malas que habíamos hecho, y que digo que era una carga pesada que llevábamos porque hasta hoy yo por lo menos siento vergüenza de muchas de las cosas que hice y que ni siquiera quisiera contarlas, ¿no? en un testimonio, porque eran cosas que a mí, a lo mejor a otro no, pero a mí en lo personal me daban y me da mucha vergüenza haber hecho esas cosas antes de conocer al Señor. Como digo, cada uno tiene su conciencia le hace notar el pecado y como digo, nos avergüenza el pasado. A veces es muy difícil entender cuando alguien cuenta todos los detalles del barro en el que estuvo metido antes de conocer a Cristo, me refiero con detalles, ¿no? Porque a mí en lo personal me avergüenza. Por eso digo que es una carga que llevábamos y que Dios nos quitó. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando cuando creímos que Dios nos había perdonado, Dios nos quitó esa gran carga que llevábamos. Claro, uno piensa, yo me convertí hace ya van a ser 50 años, ¿no? Tenía, como dijo Claudio, 17 años. Él ya había cumplido 13, me parece, ¿no? Haciendo las cuentas. Hace 50 años eran tiempos distintos, por eso digo cosas que a lo mejor a mí me avergüenzan y a otro pueden no avergonzarlo. Eran tiempos distintos, el mal era distinto, las manifestaciones del alejamiento de Dios eran diferentes, pero el corazón es el mismo, el corazón del hombre, del ser humano, es el mismo, es engañoso y perverso. Pero esas cosas fueron perdonadas por Dios por medio de la muerte de Cristo. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y con en esa misma línea, el Señor nos manda a perdonar a los que nos han hecho mal, ¿no? Recuerdan cuando Jesús dice, y cuando estén orando, o el Padre Nuestro mismo, ¿no? Perdona, gracias. Cuando pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas. Y de esa manera se extiende la paz
de acuerdo al deseo de Dios, la paz entre los seres humanos, perdonando y siendo perdonados. Pero como no todos los seres humanos aceptan al Señor, no todos los seres humanos perdonan y no todos los seres humanos pueden recibir el perdón, pero al menos dentro de la Iglesia, me refiero a aquellos que somos discípulos de Jesús, aquellos que conocemos a Jesús en cualquier lugar que estemos, perdonamos y hemos sido perdonados, perdonamos y estamos en paz con Dios y con los demás. Dios nos ha dado esta salvación tan grande que abarca nuestro pasado. Nos quitó esta gran carga que llevábamos. Nos ha salvado para el presente también. La salvación es muy grande, la salvación de Dios por lo que Él pagó, pero es muy grande por todo lo que abarca. Es salvación en el presente. ¿Por qué salvación en el presente? Dios nos cuida, Dios nos guía. ¿De cuántas, qué sé yo cuando anotaba, cuando veía todo eso, ¿no? Me acordaba de algunas veces que hubiera metido la pata y que no la metí, ¿no? Y estoy hablando de algunas cosas de las que Dios me libró antes de haber cometido esos errores, ¿no? Dios nos guía, Dios nos perdona. Dios nos libra de tomar caminos equivocados si nosotros tomamos esta salvación tan grande que Él nos da y que abarca el presente. Dios cambia nuestras vidas cada día si es que nosotros tomamos la actitud correcta frente a su enseñanza y a su corrección. La salvación abarca esta vida y es también en esta tierra. Hemos tenido salvación económica. ¿Cómo? Y bueno, Él nos ha librado del amor por lo material, raíz de todos los males. Es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tuvimos salvación económica, nos libró del amor al dinero y podemos vivir con mucho, con poco o con nada cuando la iglesia suple, cuando los hermanos suplen nuestra necesidad. Nos salvó. Nos salvó en las relaciones con los demás, restauró las relaciones. Restauró las relaciones con los familiares, con los conocidos. A veces hay gente con la que nos gustaría llevarnos mal, más vale llevarnos mal que llevarnos bien, si no tenemos esta salvación. Y el Señor restauró nuestra relación hasta con aquellos con los que hubiéramos querido llevarnos mal. No, hay gente que se siente bien alejando a los demás de Él, que se siente bien estando de mal humor y llevándose mal con todo el mundo. Y Dios nos libró de eso. La salvación abarcó también esto, la restauración de las relaciones familiares, la restauración en el hogar, con lo primero, uno recibe al Señor y yo con 17 años me empecé a llevar mejor con mis hermanos. Empecé a honrar a mis padres, restauró las relaciones familiares. Ahora que Claudio dijo eso de los 17 años, me recuerda también todas estas cosas, ¿no? Y luego Dios nos salva, en mi caso, al formar la familia que he formado. Dios da buenas relaciones entre padres e hijos, buenas relaciones, al menos en lo que depende de nosotros, buscando nosotros estar en buenas relaciones. La salvación de Dios restaura también las relaciones. Dios nos salva de la vana manera de vivir.
esa que dice que heredamos de nuestros padres, pero que es la forma de vivir de la sociedad. La salvación abarca también en el presente la vana manera de vivir, que es la forma en la que vive la gente buscando logros vanos, logros sin sentido, buscando la satisfacción de su propio orgullo, buscando la satisfacción personal, tratando de lograr todo lo que le gusta, siendo que todo eso, o que gran parte de eso, son logros vanos. Dios nos libró en el presente de luchar por logros vanos y traer aún más ansiedad a nuestras vidas y a nuestros corazones, yendo atrás de esos logros vanos. Y Dios nos dio salvación para el futuro. Un día estaremos para siempre con Jesús. La muerte es algo inevitable, a menos que el Señor venga antes. Muchos pueden vivir enfrentando la muerte día a día, todos vivimos enfrentando la muerte día a día, pero muchos pueden ser conscientes de que enfrentan la muerte día a día, otros pueden no ser tan conscientes de que enfrentan la muerte día a día, porque no depende ni de la edad, ni del sexo, ni de nada de todo eso, nos abarca a todos. Y hemos visto, como han dicho algunos en estos tiempos, ahí sí, todos, no se salvó nadie, de ver la muerte cara a cara, de ver la muerte cerca. Inevitable, pero ese día descansaremos de nuestras obras. Acerca de aquellos que hemos sido salvos para el futuro, dice que seremos bienaventurados. Dice, bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor, porque hay algo en el medio, en Apocalipsis 14:13, está eso, descansan de su trabajo. Cielo e infierno son una realidad y si no lo han visto les recomiendo mirar en YouTube un mensaje en el que Ángel Negro comparte acerca del cielo y del infierno. Me gustó mucho ese mensaje porque muchas veces hablar del infierno apela a lo que nos impresiona, a lo que nos duele. Muchas veces hablar de eso parece que fuera hasta, no digo siempre ni todos, pero se apela hasta a ese sentido del sufrimiento extremo, que es cierto y todo, pero este mensaje y esta descripción que hace Ángel del cielo y el infierno es una descripción real y muy, real, es eso. No están exacerbadas esas cuestiones del sufrimiento excesivo. Ahora, en la carta a los Hebreos, el escritor de la carta destaca que a pesar de haber recibido una salvación tan grande, esta salvación que produjo rotundos cambios en nuestra vida, que sobre todo, además de los rotundos cambios que produjo en nuestra vida, nos llevó a conocer la verdad, ¿no? Qué cosa más valiosa que conocer la verdad, que conocer a Jesús. Podemos perder eso que hemos recibido. A veces hay cosas que nos pueden conducir, que nos pueden llevar a perder eso o a ir perdiendo eso que hemos recibido, las pruebas, ¿no? Y una actitud no correcta para enfrentar las pruebas, para enfrentar el dolor. El no recibir aquellas cosas que consideramos que deben ocurrir y que
y que debemos, que creemos y que posiblemente sea real, que tenemos que recibir, pero que pasa el tiempo y no las recibimos. Yo me imagino la esperanza a la que eran alentados los primeros cristianos con la pronta venida de Jesús, que es real, porque para el Señor el tiempo no cuenta, ¿no es cierto? Lo pronto es que puede venir en cualquier momento, eso es pronto, pero los primeros cristianos murieron sin haber visto cumplida esa promesa, que estaba ahí tan viva. Jesús se había ido y los ángeles habían dicho, así como lo vieron irse, así lo van a ver, le dice a los testigos de ese momento, así Jesús va a volver. Y entonces posiblemente hayan pensado ellos mismos que iban a poder ver estando en vida y desde la tierra esa venida de Jesús. Y entonces está esa palabra de aliento que es real, porque la segunda venida de Cristo es real, pero quizá muchos de nosotros partamos antes con el Señor, antes que el Señor venga, pero la promesa de la segunda venida de Cristo está ahí. Hay testigos que presenciaron las palabras de esa promesa de la segunda venida de Cristo. Pero nosotros han transcurrido muchos años de que estuvo Jesús y no estuvimos ahí. Entonces, para nosotros la promesa de la segunda venida de Cristo tenemos hasta que recordárnosla, que puede venir en cualquier momento, como ladrón en la noche, y así como Él lo prometió. Y tenemos que alentarnos a tenerla presente. Pero ¿cuántas cosas hay, promesas, que quizá podemos llegar a desmayar, a desalentarnos, a cansarnos, porque no las recibimos? Entonces, sobre la base de ese peligro, y sobre la base de la salvación tan grande que hemos recibido, el escritor de la carta a los hebreos hace estas advertencias, que es de lo que quiero continuar, con lo que quiero continuar la conversación de esta mañana. El primer texto que quería considerar era Hebreos 1, del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A partir de la caída del hombre, Dios siempre quiso comunicarse con el hombre, con el ser humano. Siempre quiso comunicarse con el ser humano. Déjenme decir con toda libertad del hombre, no es machista lo que estoy diciendo. Incluso estoy hablando mal del hombre, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso, el corazón del hombre, así que lo puedo decir tranquilo. Comienza relatando el deseo, este párrafo, y la carta a los hebreos, del deseo de Dios de hablar al hombre. Dios intentó y habló al hombre a través de los profetas, como lo dice aquí, ¿no? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Muchas veces habló Dios al hombre y después vamos a mencionar algunos ejemplos, pero Israel, el pueblo de Dios, fue duro, escuchaba, cambiaba, volvía al pecado, volvía a la idolatría en ese momento, y así. Dios quiso hablar muchas veces. En estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y aquí habla del Hijo, y de la grandeza del Hijo, y de todo los derechos, el poder, las cosas que hizo el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu son lo mismo. Siendo, y lo destaca, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, Jesús. Y quien sustenta, habla del poder de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese Dios que tiene todos esos derechos, todo ese poder, toda esa capacidad, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habla del peso que nos sacó del pasado, de la gran salvación que hemos recibido. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Qué letra tan adecuada. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hace una referencia, como muchos libros de la Biblia, a los ángeles, a las operaciones. Si vemos Hechos, vemos a los ángeles, el despliegue de ángeles, ¿no? Pero Jesús es superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En este párrafo de Hebreos, el escritor explica que Jesús es Dios, que por Él existen y subsisten todas las cosas, y explica que este Dios, con tanto mérito, efectuó la purificación de nuestros pecados, y que Jesús también fue exaltado. Este Dios, con tanto mérito, efectuó la purificación de nuestros pecados. Acerca de este Dios con tanto mérito, lo vemos también en Filipenses 2, del 5 al 11, con una particularidad. Destaca, detallando un poco más, de todo lo que se desprendió Jesús para venir a traer la salvación. Y Pablo, que escribe esa carta, empieza mandando a los discípulos: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta actitud que hubo en Cristo Jesús, actitud de humildad. Cuando conocimos a Cristo fuimos conmovidos por su presencia. De alguna manera, cuando llegamos a Cristo, de esta forma, habiendo entendido que Él nos había perdonado los pecados, habiendo entendido que siendo un Dios tan grande se hizo hombre y nos perdonó, fuimos impactados. La verdad es que yo creo que la mayoría de nosotros en ese momento que conoció a Cristo fue impactado emocionalmente, por supuesto. Eso fue lo de la superficie. El impacto fue espiritual, el impacto fue en todo nuestro ser. Algunos hasta físicamente, recibiendo sanidad, recibiendo algún milagro de parte de Dios, pero todos fuimos impactados al recibir la salvación de Dios. Pero esta salvación, como decía antes, este impacto puede llegar a empañarse por algunas cosas y así caminar en dirección a la pérdida de lo que hemos recibido. Dado que la salvación que hemos recibido es tan grande y existe el peligro de que esto se empañe, encontramos
la preocupación del escritor en esta parte de la carta a los Hebreos es la palabra de aliento, y la palabra de aliento a cuidar esta salvación que ha sido recibida. Entonces en Hebreos 2, del 1 al 3, dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Acá empieza a aparecer el peligro, acá empiezan a aparecer las palabras de advertencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como decía, la salvación nos libró del peso del pasado, nos libra para hoy y nos libra para el futuro, abarca nuestro futuro. Perder esta salvación tan grande empezaría por perder el futuro, lo que viene, por perder el presente. Qué bárbaro, ¿no? Perder el presente, perder la salvación que hemos logrado en las relaciones con los demás, perder la relación con Dios, perder todo lo que ha traído la salvación a nuestras vidas, perder los valores, perder todo lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Abarca eso, perder la salvación tan grande. No es solamente perder el futuro, sino es perder el presente, y hasta que vuelvan en forma de fantasmas el pasado y te vuelvan a pesar las mismas faltas que cometiste en el pasado y vuelvas a tu vieja vida. Y como también nos dicen las Escrituras, tu postrer estado sea peor que tu estado anterior a conocer a Cristo. Qué bravo, ¿no? Entonces dice, es necesario que con más diligencia, dice Hebreos 2, del 1 al 3, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿saben a qué se refiere con la palabra dicha por medio de los ángeles? Se refiere a la ley de Moisés, que fue dada por ángeles. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que, como decía, salvación de pasado, presente y futuro, y que cuyo descuido no se puede jugar con esto, porque no es solamente que se pone en juego nuestro futuro, y entonces cuando se pone en juego nuestro futuro, podemos especular con que tenemos tiempo para cambiar antes que venga ese futuro. Se pone en juego nuestro futuro, se pone en juego nuestro presente y se pone en juego lo que Dios ha logrado en nosotros en cuanto al pasado, que es liberarnos de una mala conciencia. Debemos atender con diligencia a las cosas que hemos oído. ¿Se acuerdan también en la Biblia, en las Escrituras, en lo que se requiere diligencia? No perezosos. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. Para aquello que Dios nos manda diligencia, no perezosos, no nos dormimos, no lo dejamos ahí en una carpetita guardado. Debemos edificar nuestras vidas sobre la enseñanza que recibimos, sobre lo que conocemos. La enseñanza que recibimos es lo que los apóstoles impartieron, lo que dijo Jesús, y que nosotros lo recibimos en los evangelios por medio de dos de los que estuvieron con Jesús, y dos que no estuvieron, aunque uno sí lo vio y estuvo con Pedro, y otro que era un gran historiador.
pero lo que recibimos de ellos, de un gran historiador que consultó con los que estuvieron con Jesús, que era médico además. Varias profesiones tenía Lucas. Profesión formal era médico, pero era un gran historiador y un gran conocedor de la realidad y de la geografía y de todo lo que había en el mundo, conocido en ese momento. Lo que ellos registraron y lo que ellos, el fundamento que ellos pusieron a partir de lo que enseñó Jesús, esa es la enseñanza en la que tenemos que permanecer, la que recogió Marcos acompañando a Pedro, la enseñanza que escucharon y transmitieron Mateo y Juan en forma directa de Jesús, y las enseñanzas de Lucas, y todo lo que las Escrituras nos enseñan, lo dicho por Jesús, y también, por supuesto, no estoy dejando afuera, sino que al contrario, refuerza, detalla lo que enseñaron los apóstoles en sus cartas. Atender con diligencia hace referencia a poner atención a la enseñanza en cuanto a creer, conocer, practicar y enseñar. Creer, conocer o conocer, creer, practicar y enseñar. ¿Qué cosa, no? Cuando uno agarra las cartas de Pablo y empieza a leer sobre la vieja y la nueva manera de vivir y todo lo que abarca, y cuando empieza ahí, cuando arranca con, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, y no solamente trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad, cuando nos habla del enojo, de la maledicencia, y abarca todo eso de la vieja y la nueva manera de vivir, es la salvación para el presente, es la salvación para hoy. Todo lo que abarca las enseñanzas de Pablo. Anoté, ¿no? Como ejemplo, hay textos completos con enseñanza, como pueden ser el Sermón del Monte, los 3 capítulos de Efesios, etcétera. Los paralelos también en las cartas. La enseñanza que tenemos también llevada a nuestro alcance en los 10 pecados, en la vieja y la nueva manera de vivir. Las enseñanzas que tenemos en la relación entre hermanos, cómo vincularnos, como decía antes, la enseñanza que tenemos para la familia también, de acuerdo a las Escrituras, enseñanza que la tenemos escrita y que permanentemente, o por lo menos con cierta frecuencia, escuchamos algún mensaje sobre la familia. La enseñanza sobre la dependencia de Dios, ¿no?, que debemos practicar, la dependencia de Dios. Debemos crecer en todas estas prácticas que Jesús nos enseña. Ese es el consejo para cuidar la salvación tan grande que hemos recibido. Crecer en la práctica de estas cosas que Jesús nos enseña. Hebreos 3:12 también dice algo. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Saben a quién va dirigida esta carta? La carta a los hebreos. A los hebreos. O sea, a los judíos. En el Antiguo Testamento, ellos sí conocían toda la historia, ¿no? Los primeros que se convierten a Cristo y a los primeros a los que se les predica el Evangelio es a judíos. Después se abre a los gentiles. Los gentiles posiblemente no tengan mucha idea de esto que voy a comentar ahora, pero de lo que nosotros sí tenemos idea porque leímos el Antiguo y el Nuevo Testamento.
En aquella época los gentiles, los no judíos, no tenían la menor idea del Antiguo Testamento. Pero esta carta va para gente que conoce el Antiguo Testamento. Jorge Imitian, en su libro Formación de Carácter, cita que los 3 pecados principales de Israel en el desierto, o sea, los receptores de la carta de los hebreos sabían esto, que los 3 pecados principales de Israel en el desierto fueron la rebeldía, la queja y la incredulidad. La rebeldía, la queja y la incredulidad. Tal vez se da en orden inverso, la incredulidad que trae la queja y que trae la rebeldía. No creer en lo que Dios dice, quejarse de lo que se está viviendo y pasar a la rebeldía contra Dios. Una forma de cuidar nuestra salvación es cuidar nuestro corazón malo de incredulidad, porque puede llevarnos a apartarnos del Dios vivo. No dejar entrar la incredulidad, no dejar entrar en nuestro corazón la duda acerca de lo que Dios es. Y sobre las cosas que no recibimos, nosotros no cuestionamos a Dios, como decía Carmelo antes. Dios es justo. Eso no quiere decir que sean justas algunas de las cosas, porque somos víctimas de injusticias muchas veces, pero Dios es justo y Dios, en el mismo libro Jorge lo dice, Dios forma nuestro carácter a través de las situaciones adversas. Así que la justicia de Dios está allí también. 3 pecados que van juntos: la rebeldía, la queja y la incredulidad. Y Jorge Imitian, también habla, bueno, no hace falta que diga quién es, ¿no? Ustedes lo han tenido acá. Habla también, acá o allá, o ¿a dónde está Uriburu? Allá. En ese mismo libro que recomiendo la lectura, habla sobre, en una parte del último capítulo de ese libro de formación de carácter, si bien lo está aplicando la formación de carácter, es cuidar nuestra salvación, habla del cuidado de nuestro corazón y hace referencia a que debemos cuidar nuestro corazón del pecado. El pecado arranca en el corazón. Sabemos que todo eso es gradual, así como se usa la palabra deslizar en Hebreos, la concreción del pecado es algo gradual que nació en el corazón. Nadie peca, nadie hace algo que no corresponde, algo malo, espontáneamente, sino es que antes lo había elaborado, lo había pergeñado, lo había incubado en su corazón. Dice que debemos librar nuestro corazón, que debemos cuidar nuestro corazón del pecado, de la hipocresía, y él hace mención allí que qué cosa a la que se presta más en la fe, la cuestión de la hipocresía. Podemos ser una cosa cuando estamos juntos y otra cosa en el trabajo, otra cosa en casa, otra cosa en otro lugar. La hipocresía, cuidar nuestro corazón de la hipocresía. La hipocresía no se arregla únicamente confesando los pecados y pasándose la vida confesando los mismos pecados, sino que confesando los pecados y superándolos. La hipocresía no es que se supera mostrándome tal como soy un sinvergüenza y vengo a la reunión, hermanos, soy un sinvergüenza, no soy un hipócrita, pero no se arregla, si se arregla viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere y siendo, cuando estoy con los hermanos o cuando estoy con quien puede de alguna manera o tengo interés que capte una forma de vida que tengo, soy como soy, soy lo que me muestro.
Habla del orgullo también, también, ya lo mencioné, que la vana manera de vivir también es ir detrás de logros vanos, y entre esos para satisfacer únicamente nuestro orgullo. Y también menciona las raíces de amargura. Eso tiene que ver con nuestra salvación en el pasado y también por ahí en el presente, ¿no? Las raíces de amargura, los daños que hemos recibido, las injusticias que hemos recibido, los daños que creemos que hemos recibido aunque no los hayamos recibido, las injusticias que creemos que hemos recibido aunque no hayan sido injusticias y las hayamos recibido, pero todas esas cosas que nos amargan, cuidar nuestro corazón, porque para eso está la salvación. En cuanto a lo que decía del pasado, a quitar la mochila que llevábamos, ¿no? Hablamos a veces de sanidad interior, y cuando hablamos de sanidad interior hablamos de que Él quiere quitar las raíces de amargura. Y aún en el hoy, porque al vivir entre seres humanos siempre hay cosas que pueden generar daños entre unos y otros, y las raíces de amargura que están entre nosotros. Fíjense si uno no se cuida de estas cosas, si estas cosas no afectan la salvación en el presente, ¿no? Pienso en nuestras relaciones, pienso en nuestra familia, que tiene que ir edificándose y mejorándose cada día. Pienso en las relaciones entre hermanos, pienso a cómo nos relacionamos con la gente de nuestro trabajo, de nuestro medio, nuestros vecinos, el que quema las hojas en el fondo de la casa y nos tira todo el humo a nosotros. ¿Cómo cambia cuando sacamos las raíces de amargura? Existe la posibilidad de deslizarnos y, como dice acá, aún más de apartarnos. Podemos separarnos del camino si no atendemos a lo que se nos ha enseñado. Y separarnos del camino pasa casi sin darnos cuenta, casi sin notarlo. Y así empezamos a entender mal las enseñanzas, empezamos a endurecer nuestro corazón y todavía peor, nos vamos apartando del Señor. El alejamiento de Dios trae muerte espiritual. Pero hay algo que podemos decir y que podemos declarar, que lo encontramos en Hebreos 2:18, que Dios es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos 4:16, el mismo autor dice: acerquémonos, pues, confiadamente, el autor de Hebreos, ¿no?, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos declarar que Dios es poderoso para socorrer a los que son tentados. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando advertimos que algunas de estas cosas entran a nuestro corazón, cuando advertimos que algunas de estas cosas buscan dañar nuestro interior, podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos saber que necesitamos alcanzar misericordia. Ninguno de nosotros hemos podido llegar a Dios por nuestros propios méritos. Ninguno de nosotros podemos vivir la vida de un discípulo por nuestras propias fuerzas o nuestras propias capacidades. Todos necesitamos alcanzar misericordia. Al estar cerca del trono de la gracia y recibir misericordia y recibir socorro, nos mantenemos vivos.
En la vida física necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos, necesitamos ejercitar nuestra mente, nuestro cuerpo. Varias de estas funciones o actividades, cualquier cuerpo sano las hace involuntariamente, pero no otras. Cuando un cuerpo está enfermo, se le pide que cumpla esas funciones. Es parecido a lo que nos pasa en la vida en Cristo. Pero con una diferencia, ¿no? Como si ya hubiésemos nacido, como nacemos con las debilidades propias de un recién nacido, pero necesitamos practicar voluntariamente estas funciones. Y alejarnos de Dios tiene consecuencias, ¿no? Como leíamos antes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos las herramientas, tenemos el oportuno socorro, valoremos la salvación para hoy, para el presente, porque eso también nos garantiza y nos asegura la salvación para el futuro. Apeguémonos a esto y apeguémonos a la enseñanza del Evangelio, a la enseñanza de Jesús, para cuidar esta salvación, esta gran salvación que el Señor nos ha dado. Amén.